Muy buenas noches, estamos en un programa especial de estos de los que nos damos el lujo de tanto en tanto de hacer aquí en Canal 4, aquí en Radio Canal, cuando tenemos la oportunidad de entrevistar a una visita o a alguien que visita la ciudad que tiene cosas que nos parezcan, por supuesto, importantes para comentar. Hoy estamos con un hombre joven, un político cordobés, oriundo de Villa María, con una proyección provincial y nacional muy importante, un hombre que nos interesa conocer un poquito más a fondo en algunos aspectos de su vida personal y también, por supuesto, su pensamiento político. Nos referimos al doctor Martín Gil. Martín, diputado nacional, buenas noches, bienvenido a nuestra casa y muchas gracias por hacerte un lugar en tu agenda y poder visitarnos. No, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Para nosotros también, realmente. Martín Gil, un hombre con una trayectoria político-académica muy interesante que vamos a tratar de ir desglosando. Primero, bueno, tu desarrollo político-académico es en Villa María. Ahora, ¿sos un hombre oriundo de Villa María? Sí, nací en Villa María en el año 73. 73, ¿se puede ser tan joven? 40 añitos ahí apenas. Claro, bueno, toda mi vida he estado en Villa María, he vivido allí está mi familia. ¿La primaria la hiciste en un colegio privado o en un colegio público? No, lo hice en un colegio público, en la Escuela José Ingenieros, una escuela en el centro ahí de la ciudad. Bueno, la ciudad de Villa María se caracteriza por tener una importante oferta educativa, tanto primaria, secundaria, terciaria, y bueno, afortunadamente desde hace unos años una oferta universitaria, una propuesta universitaria de lo que nos sentimos orgullosos. ¿Y el secundario? El secundario lo hice en una escuela muy característica de la ciudad, que es el Instituto Bernardino Rivadavia, la escuela que fundara el doctor Antonio Sobral, un hombre de la educación de Villa María y de la Escuela Normal de la Argentina, uno de los principales innovadores en materia educativa. Fue una experiencia realmente muy importante. Ahí me aproximé a la vida política, eran momentos del retorno a la democracia, en realidad ya de una democracia que se consolidaba a fines del gobierno de Alfonsín. Claro, porque en la década del 70, claro, eras muy jovencito, naciste en el 73, naciste fines de los 80, el secundario, el principio de... Claro. Y bueno, ahí realmente tuve una actividad muy fuerte en el centro de estudiantes, en la vida... Martín, para remontarnos un poquito más atrás, tus padres, ¿a qué actividad se dedicaban? Bueno, mi padre fue obrero metalúrgico de una fábrica de reguladores de voltaje y también docente de un instituto de minoridad, de un instituto de menores que se encuentran en situación de desamparo, de abandono. ¿Les enseñaba actividades que tenían que ver con el oficio? Sí, y bueno, siempre sigue siendo un hombre muy comprometido con las cuestiones sociales, muy comprometido, es acompañante terapéutico, coordina el voluntariado social en Villa María, o sea, tiene una serie de actividades con mucho impulso porque ha sido una persona que nos ha enseñado mucho a lo largo de la vida. La tarea con los institutos de menores fue muy fuerte para él, lo marcó. Y después en la fábrica, que también lo marcó, digamos, el trabajo como obrero metalúrgico también ayuda a forjar el espíritu y a forjar la personalidad. Y mi madre, docente, primero fue maestra rural en la zona de Arroyo Algodón y luego con el tiempo... Una familia de clase media que buscaba hijos universitarios. Cinco hermanos. 5 hermanos. De los 5 hermanos, yo soy el mayor. 4 hermanos de sangre y un hermano del corazón, la más chica, que nos llegó fruto de esta tarea de mi padre. Cuando yo estaba ya en la universidad, un viernes nos encontramos con un regalo. Mirá qué lindo, una hermanita adoptiva, digamos. En ese momento tenía 6 meses y bueno, el juez le había asignado a mi padre, porque no había quien lo tuviera, que se lo podía tener en guarda por unos días, pero todavía... ¿Y en la universidad dónde la hiciste, en Córdoba? Sí, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en la carrera de Derecho, también en un momento de mucho impulso, que fue
los 90, de una fuerte discusión en torno a lo que era la Ley de Educación Sí, Superior. señor. Y apenas me recibí, nunca me fui de Villa María, era de los que si había 5 minutos me volvía a Te Villa volvías a María, Villa María. Y apenas me recibí, regresé a la ciudad, empecé a trabajar y fue el momento donde yo ya me había acercado al proyecto de Eduardo Castelo en Villa María. A su vez, me decías que tu primer vínculo, tu primer contacto con la política es en los centros de... los centros de estudiantes. Y tu vínculo con el peronismo viene de tu padre, de esa tradición... El 83 fue muy fuerte para mí. Sí. Siempre me gustó la política. Sí. Yo tenía 10 años. Mi mamá viene de una familia radical. En Villa María el radicalismo, bueno, sí, muy sí. fuerte, la tradición sabatinista. Era de una sabatinista. expresión del mayor radicalismo, mis abuelos, donde vivíamos con ellos y bueno, si no se separaron mis viejos en el 83, es porque había amor. Raspando, porque mi papá, al contrario, venía de una familia peronista, de abuelo ferroviario, y bueno, y él obrero metalúrgico, y bueno, el 83 lo vivimos yo lo recuerdo con mucha fuerza, pero en realidad a mí me gustaba más Allende. Recuerdo que salía de la escuela primaria de José Ingeniero y me cruzaba al local que tenía el partido intransigente y llevaba folletos para repartir. Y después mi mamá me llevó a ver a Alfonsín, que llegaba a Villa María. Mi padre me pidió que acompañara cuando no vino Luder, pero sí vinieron otros dirigentes Y entonces cuando vino Viale, que era el candidato vicepresidente de Allende, también le pedí que me llevaran a verlo. Claro. Así que pude participar activamente. Con 10, 11 años, ahí ya estaba la vocación. ¿Y te inclinás por el peronismo? No, en realidad siempre el peronismo lo abracé desde muy joven. Considero que está también muy vinculado a los ideales que uno practica. Yo he tenido una fuerte militancia en el espacio de la iglesia también. He sido un hombre que presidió la Acción Católica en mi diócesis y que he tenido desde muy joven, durante todo el secundario, también una militancia muy cercana a la cuestión vinculada a la iglesia y el estudio de la doctrina social de la iglesia. Me llevó a hacer una serie de planteos y entiendo que es el peronismo, el justicialismo, la expresión más cabal de estos principios. Y bueno, hoy he tenido la posibilidad, después la vida y las circunstancias políticas me dieron de poder desempeñarme. ¿Y al gobierno de Castelo llegás? Bueno, en realidad yo primero llego a la universidad. Llegás Eduardo fue uno de los que impulsa la creación de la universidad. ¿Siendo concejal? Siendo concejal, en una experiencia realmente muy importante. Pensemos un concejal de la oposición que logra crear una universidad en la ciudad. Es un desafío muy interesante, ¿no? Lo conozco bastante en detalle porque el que lo había impulsado mucho en Buenos Aires era el Lito de Alessandro, que era diputado nacional. Bueno, el Lito era una de las personas autoras a su vez del proyecto. Y apenas se crea la universidad, yo me había recibido, ya estaba en Villa María, me invitan a sumarme al proyecto en la universidad y ahí estaba realizando tareas y funciones en la universidad. Cuando me convocan a integrar la lista de concejales, en ese momento tenía 24 años y fui elegido concejal de la ciudad. ¿Con 24 años? Sí, al poco tiempo, 3, 4 años, me encontré en la presidencia del consejo y esa situación me hizo que cuando Eduardo fue de ministro de gobierno de la provincia, quedar a cargo de la intendencia durante casi un año de gestión hasta que fue el proceso electoral. Después fui candidato a concejal nuevamente y acompañé a Nora Vedano en la gestión como secretario general y de gobierno. Nunca abandoné el espacio universitario de la docencia. Yo soy docente, obviamente con licencia, tanto en la Universidad de Villa María como en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Tecnológica de la Facultad de Villa María. Y en ese contexto empezamos a pensar la posibilidad de generar una propuesta entre sectores políticos muy diferentes para la Universidad de Villa María. Nos presentamos en las elecciones en el año 2007 y ahí fui elegido rector. En ese momento también el rector más joven del país, tenía 33 años, 34 años. Fue un desafío importante. En la universidad llevamos adelante un proceso de crecimiento y desarrollo muy fuerte.
Y de esa tarea, el conjunto de rectores del país me eligió para ser presidente del Consejo de Rectores durante 3 periodos. Y ahí fue cuando estaba iniciando mi segunda etapa como rector de la universidad. Fuiste secretario de Políticas que la presidenta Universitarias. me convocó a sumarme como secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Y de ahí a la Diputación Nacional. Hemos conocido en este bloque un poco más a este hombre joven, un político que es, yo diría, una de las esperanzas políticas de la provincia de Córdoba, un hombre al que en San Francisco en algún momento habrá que hacerle como comunidad un reconocimiento muy especial, porque merced a su gestión como secretario de Políticas Universitarias, junto con la Municipalidad de San Francisco y el doctor Martín Yarlora, y el equipo que lo acompaña a Martín, por supuesto, son los que han permitido que hoy funcione el centro universitario en San Francisco, 600 alumnos, unos 400 de San Francisco, más de 200 de la región, que pueden hacer sus carreras universitarias gratuitas en San Francisco. Al regreso de la pausa nos vamos a involucrar en los temas que lo traen hoy, que no tienen que ver con la cuestión universitaria, lo traen hoy a San Francisco, y también vamos a hablar un poco de temas que tienen que ver con la política. Bien, aquí estamos de regreso. Martín Gil, el diputado nacional, el doctor Martín Gil, nos está acompañando. Martín, vamos a abordar un poquito los temas que te traen a la ciudad de San Francisco en el transcurso de esta jornada. Estás con actividades que tienen que ver con la promoción de una línea de líneas de créditos del Banco Nación. Sí, afortunadamente, bueno, venimos seguido a la ciudad. Hay gente que valoramos mucho, que trabaja muy cerca, tanto en el espacio del centro universitario como de otros espacios que fuimos conociendo, el propio municipio y también la gente del parque industrial. Con la gente del parque industrial nos empezamos a vincular de manera más asidua, cuando entendemos que se logró otorgar un reconocimiento al parque que era una injusticia que no la tuviera, que es estar inscripta en el registro de parques industriales. Esto le va a permitir al parque industrial acceder a un conjunto de beneficios y aportes no reintegrables, claro, que el Ministerio de Industria realiza. Y en esta oportunidad estamos viniendo porque junto al Banco Nación de la Nación Argentina, al directorio del Banco Nación, a Nación Leasing, que es una de las empresas asociadas al Banco Nación, y al Ministerio de Industria a través de su oficina Genia para el interior de la provincia de Córdoba, hemos venido a presentar propuestas de financiamiento, propuestas de asistencia económica para la actividad industrial, la actividad de la pequeña y mediana empresa, la actividad asociativa de clúster productivos y tecnológicos, que entendemos resultan ser un complemento muy favorable para este enorme desarrollo que está teniendo la industria en esta ciudad y afortunadamente en el país. Nosotros vivimos situaciones o momentos complejos desde el punto de vista económico y estamos convencidos. El día miércoles acompañé un instante a la presidenta en la cena del Día de la Industria, de la importancia que tiene que entre todos logremos consolidar aquello que genera trabajos genuinos, aquello que genera una movilidad económica sustentable, que abandona la senda de la timba y la especulación y que genera valor agregado, que genera riqueza distribuida en el territorio regional, en definitiva que hace que las comunidades sean sustentables, que es la industria nacional, la industria argentina. San Francisco fue pionera en el desarrollo de esa actividad industrial en la Argentina. Yo recuerdo desde la Pampa Gringa nuestra, en Villa María, siempre veíamos este crecimiento que en materia fundamentalmente metalmecánica, industrial, metalúrgica, tenía San Francisco, y la envidia que nos generaba un parque industrial como el que desde el principio de los 70 se desarrollaba. Martín, venís de un debate muy fuerte en la Cámara de Diputados, donde se aprobó una ley que tiene que ver con toda esta crisis, digamos, de los fondos buitres. Danos tu panorama, no solo de la ley específicamente, sino también de lo que significa esta discusión en este momento de la Argentina y cuál es el horizonte que ves en el relacionamiento que tiene Argentina con estos sectores financieros. Bueno, se dio una situación muy particular. La Argentina vivió a partir del año 76 hasta el 2005 un proceso de endeudamiento crónico
que se asentó en la época de la dictadura militar, pero que a partir del retorno a la democracia generó un círculo vicioso. El círculo era tomar deuda para pagar la cuota de la deuda. Es como si alguien va a sacar un electrodoméstico y la empresa que lo vende dice, mire, yo le doy el electrodoméstico, me lo va a pagar en cuota, pero para pagar la cuota todos los meses yo le voy a dar un crédito. Por lo tanto, lo que en realidad existía era una deuda cada vez mayor, que explotó en el 2001, que explotó no lo económico, explotó lo institucional, explotó lo político. Esa lógica la comienza a romper Néstor Kirchner cuando comienza una política de desendeudamiento. En el 2005, fundamentalmente, cuando decide pagarle al Fondo Monetario y liberarnos de un yugo que había tenido a la Argentina durante todo este tiempo, y decide llamar a un proceso de reestructuración de la deuda, donde entre el 2005 y el 2010 se llega a un 92% de reestructuración de la deuda, con enormes quitas y con cumplimiento puntual de los pagos. Acompañado de esto de no tomar nueva deuda. Esto hace que el proceso histórico nos muestre que solo en esta década ha habido un proceso de desendeudamiento, es decir, la deuda en el impacto del Producto Bruto Interno es el más bajo, uno de los más bajos de la historia en los días de hoy. Un grupo de bonistas que en realidad nunca le prestaron a la Argentina, sino que cuando todo se fue al mambo, digamos, en el 2001, sí, los papelitos que decían que la Argentina te iba a pagar, no valían nada, a que la Argentina estaba en situación de default, no valieron nada. Como aves de rapiña tomaron esos bonos y pretenden, en un momento en que la Argentina cumplió responsablemente, pretenden que se les otorgue el cumplimiento en el valor nominal del bono, que implicaría un crecimiento de, por cada dólar que ellos pusieron, 6 años después se lleven $1.400, lo cual rompe cualquier escala inflacionaria de interés o de lo que fuera. Un fallo de un juez de los Estados Unidos, que en realidad es un juez de un distrito de Nueva York, que obviamente se había considerado esa jurisdicción, que falla poniendo en riesgo, en el momento que falla, el proceso de reestructuración del 92% de la deuda restante. La Argentina quiere pagar. Hizo efectivo en junio el depósito en el agente fiduciario, que es el Banco de Nueva York, pero el Banco de Nueva York, por estas limitaciones, no lo pudo hacer efectivo. Atento a eso, la Argentina tiene que buscar herramientas para poder cumplir y poder pagar, porque la Argentina quiere pagar y va a pagar. La presidenta envía una herramienta que es la decisión firme de pagar la deuda reestructurada, por un lado, genera un nuevo agente fiduciario para hacerla efectiva, que es Nación Leasing, reabre el canje de la deuda para el 7% que no ingresó con anterioridad a la reestructuración, y para garantizar eso crea un fondo en el Banco Central donde todos los meses le deposita a cuenta el monto correspondiente a ese 9% que no reestructuró, como una especie de depósito judicial. Y por otra parte se crea una comisión de seguimiento de este proceso y se crea una comisión para analizar los orígenes de la deuda y los negociados que existieron en la deuda en los procesos de reestructuración. El mega canje y el blindaje de la alianza nos significaron 40.000 millones de dólares en comisiones, que nadie sabe dónde están, que endeudaron a la Argentina y que seguramente enriquecieron unos pocos. En ese proceso ha habido algunos aportes del Senado, como una posibilidad de un lugar de pago alternativo que Francia, y a su vez se deja libre a que el tenedor de bonos reestructurado pueda elegir otra plaza donde hacerse efectivo. Una herramienta para poder hacer efectivo el pago y evitar que la Argentina caiga en default o tenga que cumplir obligaciones que en realidad no implican pagar 1.400. Yo he escuchado a algunos legisladores estos días que, por ejemplo... Eso te quería preguntar, ¿no? El debate fue intenso. Uno cuando escucha el debate, por supuesto, trata de poner todo en la balanza con el bagaje de conocimiento que uno tiene, que son limitados, que no son técnicos, ¿no es cierto? Y hay algunos razonamientos de la oposición que pueden, al que mira la situación, puede resultarle razonable. Lo que no he escuchado de la oposición es alternativas, es decir, bueno, no pagamos en Buenos Aires. ¿Dónde pagamos? Pagamos el 100% de lo que nos reclaman, pero ¿qué implica para el resto que sí aceptó? La oposición ha tenido una desorientación absoluta cuando un candidato a presidente dice hay que cumplir el fallo.
un fallo que obliga a un país soberano a un incumplimiento o algo que es imposible cumplimiento y condena a un país a una situación de quiebra que nos retrotrae a la situación previa al 2001. Es imposible. Claro, porque te habilita al otro 93% a reclamarte el 100%. Los discursos que decían, valoraban la reestructuración de la deuda. Sí. Todo el mundo aplaudía la reestructuración Hay consenso del 2005 y 2010. Sí, señor. Pero decían, a su vez criticaban la prórroga de jurisdicción en Estados Unidos, que es obvia porque la deuda es internacional y es la práctica que existe en ese momento. Es decir, si valorás la reestructuración, esa reestructuración no se hubiera logrado sin la prórroga de jurisdicción. Nadie hubiera venido bajo otras condiciones. Dicen que el fallo es injusto, que es ilegal, que es ilegítimo. El fallo del juez Griesa, que se ha extralimitado en sus funciones, pero en el mismo discurso dice que hay que cumplirlo. Dicen que la ley esta no es necesaria porque con el régimen de reestructuración se podría cumplir con una asamblea de accionistas. Si no es necesaria, sería inocua la ley. Al mismo tiempo dicen que se está cometiendo el error del siglo y que se va a condenar a la Argentina. Es decir, hay contradicciones de un sí pero no, que lo único que me queda claro es que ellos tenían la certeza de que teníamos la mayoría para obtener el voto. En el cierre del doctor Negri, a quien respeto enormemente como dirigente político, pero en el cierre, ya a las 6, 7 de la mañana, él dice algo que yo lo entiendo desde el punto de vista del derecho como una confesión de parte, relevo de prueba. Él dice, nos han obligado a esta situación. Si no tuvieran los votos suficientes, seguramente lo hubiéramos acompañado. Pero, entonces, bueno, ¿lo acompañas o no lo acompañas? Yo creo que ante esa certeza prefirieron jugar para la tribuna, prefirieron, en vez de seguir los seguimientos de sus asesores en materia económica o política económica, los asesores de marketing comunicacional, que vende instalarse como un rol opositor. Hoy lo escuchaba Labaña mientras venía para acá, que estaba en Córdoba. Y Labaña dice, me llama la atención que los diarios argentinos son absolutamente mucho más agresivos y pro la posición de justificación de Griesa que los diarios de los Estados Unidos, incluso los diarios más especializados, que son muy cuestionadores de la política económica argentina, pero que en esto se han abroquelado absolutamente. La Argentina acaba de obtener un respaldo de la comunidad internacional como quizás nunca antes se ha dado en Naciones Unidas, y que en nuestro Congreso los legisladores miren las ambiciones políticas, en vez de ponernos de acuerdo en una cuestión de alcance nacional, realmente deja mucho que desear. Martín, yo soy de los que creen que la opinión pública oscila a favor o en contra del gobierno al calor, al impulso, fundamentalmente. Hay otros factores que explican la opinión pública, pero fundamentalmente el calor de la situación económica. Entiendo que lo que más preocupa en este momento al argentino promedio es su contacto cotidiano con la economía. Y su contacto cotidiano con la economía no son los fondos buitres, no es la discusión macro, ¿no es cierto? Es la inflación. Cobrar todos los meses, sacar la cuenta y ver si te alcanza más o menos que el mes pasado. Y ahí no necesitas ni a Labaña ni a Kicillof para que te lo cuenten. La inflación parece ser hoy el problema que más preocupa al argentino promedio y lo que determina algún nivel de crítica alto respecto del gobierno nacional. ¿Está trabajando el gobierno para resolver este problema? ¿Hay líneas de acción al respecto? ¿Confías en el equipo económico? El diciembre y enero fueron meses muy complicados para la Argentina. Fueron meses donde existieron intereses de la macroeconomía en el país, del contexto internacional, pero también complicidades internas muy fuertes. En tres o cuatro semanas tuvimos crisis de seguridad en todo el país, tuvimos crisis energética, tuvimos corrida y devaluación en la moneda de cambio y tuvimos espiral inflacionaria. Casi simultáneamente era una cosa vinculada a la otra que llamaba poderosamente la atención. El nuevo equipo económico inicia una acción de reconocer el problema de la inflación, sincerizar los números del INDEC, lleva adelante un proceso de control de la inflación, fundamentalmente la que es producto de la especulación, combatiéndola en el cuerpo a cuerpo, y lleva adelante procesos de negociación con la comunidad financiera internacional muy importantes, como es el CIADI, como es Repsol YPF,
y como es el Club de París, logrando en estos tres indicadores generar condiciones necesarias para que la inversión, fundamentalmente en el emprendimiento que va a cambiar la historia de la Argentina, que es Vaca Muerta en Neuquén. Las cosas y los indicadores venían respondiendo de manera positiva hasta que este fallo del juez Griesa, que es una cuestión accesoria, empieza a desencadenar una sucesión de elementos que terminan impactando, entre otros aspectos, en el componente especulativo en materia inflacionaria. El componente especulativo en materia inflacionaria. Ante el temor y la incertidumbre. Lo de Griesa no incide en el paquete de yerba, pero sí incide en generar la incertidumbre que motiva la especulación financiera que termina aumentando el paquete de yerba. En esas condiciones, el gobierno ha desarrollado un conjunto de medidas para estimular el consumo. Medidas activas y positivas. Lo contrario a lo que haría la ortodoxia, que frente a la inflación hubiera llevado la política de ajuste, de enfriamiento de la economía, mayor desocupación, pero también menor inflación atento a la falta de demanda. Ayer la presidenta ha lanzado un programa incluso de pago en cuotas, en 12 cuotas sin interés para un conjunto de elementos, para movilizar una cadena de consumo que, unido al rol de sustitución de importaciones, se transforma en el equilibrio para mantener el empleo, que es uno de los pilares que el gobierno está teniendo frente a las opciones que existen. Europa eligió otro camino, el ajuste y el 28% de desocupación en España. En Argentina, aún la crisis nos lleva a contener el nivel de ocupación entre el 7 y el 8%. Yo creo que el gobierno tiene claridad en avanzar en esto. Es muy importante lo de los fondos buitres, porque si nosotros llegamos a arreglar ese conflicto, estamos renegociando el 100% de la deuda. Tenemos arreglados los conflictos internacionales generados en los últimos tiempos a partir fundamentalmente de la renacionalización de YPF, y esto va a generar certidumbre y un rebote positivo. Pero obviamente que el talón de Aquiles de la economía hoy pasa por la inflación y pasa por lograr políticas concretas que estimulen el control de la inflación y que generen también tranquilidad en los mercados. Mercados que recurren a la especulación a través de un mercado negro paralelo para tratar de generar una nueva corrida bancaria con el dólar, que al menos todos los indicadores hacen que después de la recomposición de marzo se ha vuelto a un nivel de competitividad que no va a motivar una nueva corrida. Martín, te robamos 2 minutitos más, porque ya nos están haciendo señas que tienen que ver con la actividad que tenés que continuar. Danos tu mirada, en términos televisivos por supuesto, del gobierno provincial. Bueno, nosotros hemos acompañado al proyecto político que encabezó De la Sota para que el gobierno provincial pudiera ser un gobierno de justicialismo. Entendemos que el gobernador desde hace unos cuantos años viene optando un privilegio personal de una ambición que es legítima como todo político, pero que a veces le hace poner le hace tapar el bosque y le hace mirar mal la realidad, en donde esa ambición lo lleva a un momento de enfrentamiento donde se intenta victimizar, y esto genera una distracción de las cosas importantes en Córdoba. Córdoba tiene un enorme potencial. Córdoba tiene la ubicación estratégica mejor del país. Córdoba tiene recursos naturales que muy pocas otras regiones poseen. Córdoba tiene un recurso humano a partir de las universidades distribuidas en todo su territorio que muy pocas otras provincias tienen. Tiene la calidad de su gente, tiene las ciudades pujantes en el interior, como Río Cuarto, como San Francisco, como Villa María, como Cruz del Eje, que permitirían un abordaje en todo el territorio. Sin embargo, hoy Córdoba tiene la desocupación más alta de la Argentina. Córdoba carece de programas sociales, tiene un problema de salud grave en el abordaje de la salud, tiene un problema institucional aún irresuelto y que por ahí hace algún chispido y ruidos en materia de la policía y de la seguridad en la provincia. Córdoba tiene asimetrías. El sur de Córdoba y el norte de Córdoba son quizás sectores de los más abandonados en nuestro territorio provincial, llevando reconocimientos que, escondidos bajo visiones de es lo autóctono, encierra en realidad enormes abandonos, enormes dificultades, carencia de servicios básicos.
Córdoba no ha logrado llevar adelante un proceso de crecimiento más que el del efecto derrame, porque mientras el Producto Bruto en los últimos 11 años creció un 130%, en Córdoba creció un 75%, entre un 30 y un 40% por debajo de la media nacional. Digo, Córdoba no ha sabido aprovechar lo que son las potencialidades que tiene, y nos parece que el gobernador, como conductor de ese espacio, se distrajo de muchos aspectos y ha girado en lo que entendemos es el eje de mayor atención. Creemos que Córdoba tiene que empezar a desarrollar una propuesta que sea auténticamente cordobesa, que sea de abajo para arriba, que sea que podamos instalar una agenda de los problemas de Córdoba y aprovechar las enormes potencialidades. Y para eso hay que dialogar con todos los sectores que quieran una Córdoba mejor que la que hoy tenemos. Y con dirigentes con el perfil que vos tenés, seguramente ese diálogo se podrá dar y será fructífero, si no es ahora, será en el futuro. Martín, te agradecemos muchísimo estos momentos que nos dedicaste. Fue, al menos para mí, más que interesante la charla. Esperemos que para los amigos que nos siguen también. Nosotros también te agradecemos como espacio de opinión y como empresa, te agradecemos lo que hiciste por San Francisco. Nosotros valoramos la instalación del Centro Universitario de San Francisco como una semilla que en algún día germinará, y como sanfrancisqueños tenemos la aspiración de tener nuestra propia universidad también en algún momento. Y eso para nosotros es muy importante. Lo hiciste desde el gobierno kirchnerista, con un hombre del peronismo, pero que no es del kirchnerismo, demostrando apertura. Y esas cosas nosotros te las valoramos a vos y a cualquier dirigente que esté presente, porque tenemos una mirada de la actividad del periodismo en la que no necesariamente todo lo crítico tiene que ser noticia. Para nosotros las cosas positivas hay que ponerlas en el tapete, hay que darles la dimensión que tienen para que los que nos siguen puedan tener una mirada integral de la realidad, sin ocultar, por supuesto, las cosas malas que suceden, pero tampoco ocultando las cosas buenas. Así que te lo queremos agradecer. Yo te agradezco mucho tus palabras. Hacía unos días que Martín Yarlora había sido elegido intendente, todavía no había asumido sus funciones, y junto a Mariano Almada me visitaron en la universidad, yo estaba como rector, y empezamos a pensar el proyecto para este centro universitario aquí, para traer la universidad pública, gratuita, de calidad, a San Francisco. Para nosotros para mí en lo personal, poderlo concretar como secretario de Políticas Universitarias fue muy importante. Hoy San Francisco tiene una carrera que no tiene Villa María como ciudad. Diseño industrial. Si alguien de Villa María quiere estudiar diseño industrial, en la Universidad de Villa María tiene que venir a San Francisco, que es la carrera de diseño industrial, y está generando un polo que, junto a la Universidad Tecnológica, que ya está asentada en esta ciudad, va a ser seguramente un aporte cualitativo a lo que es el potencial que tiene esta ciudad del sudeste, del este de Córdoba, que es tan importante. Yo estoy convencido de que el centro universitario va a crecer, lo vamos a seguir acompañando, lo vamos a acompañar, estamos ahora trabajando en la infraestructura y en poco tiempo vamos a tener noticias importantes. Además hay un buen equipo de gente que lo lleva adelante, que lo administra, que le pone el pecho, y bueno, nosotros estamos muy contentos por el resultado que estamos teniendo. Gracias, Martín. Y nosotros, bueno, nos reencontraremos en el próximo especial del 4.